fenómeno que no implica la mediación que sea su cuestión. Eso es lo que creo que está diciendo, lo que creo que está haciendo Heidegger, porque la otra discusión, pues, creo que hay muy buenos argumentos para decir que no va por ahí lo que quiere hacer Aristóteles. O sea, Aristóteles no hace pero gracias a Dios. Pero, pero bueno, ahí no hay que complicarlo tanto. Porque hay un sentido que por lo menos creo que es importante notar que eso es lo que está en Aristóteles, independientemente de que cómo lo retome eso de la. Y es que, para decirlo rápido, no hay acción a distancia. Toda la éstesis, en algún sentido, hasta por eso todas las discusiones de los amores y lo diáfano y demás, porque vimos en un pleno, todo lo que pasa dentro de ese pleno, no es la actividad de Einstein, lo entra en contacto con él. El punto oscuro, si estoy de acuerdo, que es cuando se trata de ellos, si se sigue todavía, si se puede aplicar esa misma comprensión general. Porque, por un lado, por ejemplo, cuando sentimos una superficie, lo que podemos saber de la superficie, sí, efectivamente está limitado el tipo de éstesis que corresponde al tacto en la mano. Pero cuando vemos un perro, por un lado, nadie quiere decir que el perro se nos mete al poco. Pero por otro lado, tampoco nadie quiere decir que el perro anda volando. Entonces, de eso se puede discutir efectivamente. Pero quizás la pregunta más que a mí me parece más interesante es hacia dónde quiere mover Heidegger el asunto. Porque si el fenómeno, en el sentido kantiano, sobre todo, que es el más influyente, ¿no? En el fenómeno kantiano no intervienen los sentidos. O por lo menos yo no he entendido que Kant lo explique en esos términos. Tenemos la sensibilidad kantiana. ¿Cómo afecta la cosa que está afuera a esa sensibilidad? Para nada hace Kant todos los distintos que hace Aristóteles. O sea, empezar para los diferentes sentidos, etc. Y entonces resulta que, por ejemplo, es muy oscuro en el caso kantiano, que, bueno, la oscuridad está en la dichosa unidad sintética de la percepción, porque toda esta multitud de datos que podemos llamarlos que me afectan a los sentidos, y luego ya soy yo el sujeto que está trabajando y en la modalidad de síntesis del fenómeno, finalmente, porque el fenómeno es el resultado de una síntesis que hago yo. Y ahí ya desapareció, según yo entiendo acá, ya desapareció completamente lo específico de los sentidos. No sé si algún kantiano más lo entiende de otra manera, pero esto, y entonces pues sí resulta especialmente útil para Heidegger, para hacernos ver lo limitado de la concepción del fenómeno de Kant, cuando vamos a ver la riqueza
la noción de fenómeno en Aristóteles. Es mucho más afín a nuestra experiencia cotidiana bien examinada la de Aristóteles. En cambio, la de Kant depende de varias hipótesis. Primera, o sea, toda la... yo creo que si lo lee un marciano no sospecharía que esos tienen oídos. Pues bueno, el punto es que no tenemos tanto que decidir cuál es la mejor interpretación, sino para qué la quiere Heidegger. Es una especie de propósito, ¿cómo llamarlo? No es tanto de restauración, lo que llaman de una manera radical. Creo que con que notemos eso ya estamos haciendo. Me quedé pensando en lo que estás diciendo, y es que, claro, Heidegger está viendo que también ya en la estructura de la aistesis hay una suerte de condición de posibilidad, ¿no? Que eso es lo que va a empezar a hacer, a canalizar un poco a Aristóteles, ¿no? Pero sí ve, ¿no?, que en la aistesis hay una estructura justamente trascendental, ¿no? No puramente subjetiva, que eso es lo que le llaman la atención de la aistesis aristotélica, ¿no? Que no es algo que está enteramente determinado por el sujeto, sino que tiene condiciones que a la propia conciencia, al propio sujeto va a llegar más allá de sí, ¿no? Y eso creo que sí es como llamativo, porque en el texto está la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir condición de posibilidad en relación con Aristóteles, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos ver en la eistesis aristotélica condiciones de posibilidad que no implican los supuestos de la reacción experiencial así interpretada en la modernidad? Pero a ver, no sé si hicieron así que un poco más. El ritmo, a ver si te entendí. Mire, la éstesis para Aristóteles es una peculiaridad del cosmos viviente. ¿Por qué hay éstesis? Porque así es el cosmos. Eh, yo estoy convencido de que no hay otra respuesta, ¿no? Porque si partimos del universo puramente material, nada más vamos a poder explicar qué es como lo que explico, con la oportunidad y riqueza práctica de Aristóteles. Kant me vale como de cosas. Yo tengo la capacidad. Yo funciono así. ¿Y por qué funciona así? Pues a mí sí que es. Pero, ¿y cómo sea el cosmos en realidad? Ni podemos saber. ¿No? Es pregunta ilegítima. De crítica de la razón. Entonces, Kant sí va a dar a la pregunta, bueno, la crítica, recordarán ustedes, sí responde a la pregunta de cómo es posible la ciencia físico-matemática y puedo, en términos de producir conocimientos universales y universales. Y para eso no tengo que saber cómo es el cosmos, tengo que saber nada más cómo funciono yo en el sujeto. Y esa es la gran diferencia. Pero no sé si eso era lo que parecía lo que estás. Es que me quiero. No, no, vamos a pasar allá la plata. Hay que ser desde.
Bueno, pues si no hay alguna otra observación que quieran hacer tanto al acta como algún problema específico. Yo me quedé con la duda del asunto del ácido de glucosa. Así como lo dijo él, no siento que haya quedado completamente claro de qué se trata. Pero no sé si más es que consecuencia de que, bueno, tú ya escuchaste el gobierno está en síntesis, por eso faltan algunos detalles, pero más bien es cuestión de que todos ustedes opinen que les parece ya suficientemente claro esa definición de lo que es que, como dice él, que dijo Fernando, erróneamente se traduce como lo accidental. Sí les queda claro por qué es errónea la traducción de lo accidental. Creo que sí, como en el sentido de que en esa reunión de sentido, justo lo que posibilita es que sea concomitante, ¿no? Que sea en conjunto esa situación. Bueno, sí, creo que ahí a lo mejor habría que enfatizar que eh, lo que capto cuando estoy viendo eh, tiene una unidad que no depende de mí, porque si dependiera de mí, entonces sería kantiano. O sea, todo el aspecto táctil, auditivo, etcétera, de la cosa, no puede ser sin bebecos, en el sentido de accidente. Si entendemos por accidente que no es una determinación necesaria de la cosa, sino que podría ser de otra manera. Pero en la percepción no ocurre eso. O sea, esto es plateado y solo en un sentido derivado, que sería, que es donde nos equivocamos, cuando decimos, es que es accidentalmente plateado, porque también podría ser rojo, sí, pero eso no es el sentido propio. O sea, lo que es esta cosa, efectivamente podría ser de otro color, con la percepción de un solo objeto, porque más bien es un concepto que se elaboró por Aristóteles para abrir el horizonte determinable de lo que es necesariamente es de una manera. Entonces, pero la variación que hay dentro de eso, creo que queda más claro si la pensamos, no como que si el termo podría ser de otro color, sino en función de lo que él considera los órdenes causales. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que da en la física de Aristóteles es que si cae una granizada y le arruina la cosecha al agricultor, el orden causal necesario no tuvo excepción ahí. Se evaporó el agua, se enfrió. Eso es lo que siempre ocurre en el orden natural. Que a este agricultor le haya fregado las fresas, eso sí es sin bebecos. ¿Por qué? No porque fue accidente, porque no fue accidente, en el sentido de que podría haber granizado y no arruinarse la cosecha. Sino es sin bebecos en el sentido de que el orden causal que gobierna el ámbito del agricultor, o sea que sembró, cultivó, y en tal fecha del año granizó, el orden causal en un sentido se conserva,
O sea, no podría haberle caído hielo, granizo a los fresas sin que les pasara nada. No es Simbebecos. Lo único Simbebecos es que se hayan cruzado los dos órdenes causales. ¿Sí? Entonces eso abre la puerta a lo automatos, a lo que también es un principio muy importante finalmente en cómo lo entendemos en la física, porque es qué tanto le abrimos la puerta a al azar dentro de la naturaleza. ¿Sí? O sea, en la física clásica no tiene función el azar. Todo es conforme a leyes necesarias. Entonces, sí es un elemento que hay que pensarle porque bueno, la argumentación de Heidegger va finalmente en contra de la ciencia moderna. Y en la que están pensando ellos, como todavía no entra la física cuántica en consideración, sí es de un orden causal necesario. ¿Cómo le hacemos para meter? Porque se ven en la manera como le hacemos en la física es bastante tramposa, porque no responden a la pregunta si hay azar de veras. Lo que dicen es azar mientras no lo podamos meter en una ecuación. Pero si, por ejemplo, desarrollo las ecuaciones de la física cuántica, que son para el azar, entonces vamos conquistando el azar, pero no dicen, a ver, ¿el azar es una peculiaridad de la naturaleza o es una cuestión relativa al estado de la ciencia matemática nuestra? ¿Sí? Bueno, entonces, todo eso depende, o sea, que lo notemos suficientemente, depende de no irnos chueco en el asunto del Simbebecos, que es la puerta aristotélica para el azar en la naturaleza, sin que eso signifique que se suspende o se limita el orden causal necesario. Que la concomitancia precisamente es la coincidencia de dos órdenes que no tenía manera de anticiparse ni por qué anticiparse, y que sin embargo ocurre, que cae el granizo a la. Entonces, ¿qué tan? Bueno, podemos que la pregunta de Aristóteles está haciendo trampa. Eso. Pues no sé si algo se avanzó en la comprensión de Simbebecos. Bueno, a mí no me quedó tan claro digamos, por qué el error de traducirlo o de concebirlo como accidente, como, digamos, como aquello que se pueda prescindir. Bueno, es que son dos pasos. Pues. Uno es lo que quería decir accidente en latín, que ya no quiere decir lo mismo en español. Porque el accidente en latín es casi una calca de Simbebecos. Simbebecos, si lo vemos así por la etimología, el bebecos es el participio perfecto del verbo vain. Entonces, vain es caminar. Bebecos, siendo ya el perfecto, es lo caminado, lo que ya como cuando nosotros hablamos en perfecto, ¿no? Que decimos, he caminado a la orilla del mar, eso ya está, es una acción completada. Entonces, en ese sentido,
No es algo que pueda o no suceder, sino algo que ya sucedió, pero cuyo orden, el orden en el que ocurrió, es diferente de los órdenes que lo están coincidiendo con él. No sé si me explico. Como si fuera el tipo que No, no, no. O sea, ¿cómo decirlo? Lo principal es que no se trata de algo fortuito, que es la idea de lo accidental que tenemos nosotros, sino se trata de algo que iba siguiendo su camino cuando se topó con otra cosa que iba siguiendo su camino. Esa coincidencia o concomitancia está fuera ajena al orden de cada orden causal. El orden de las granizadas y el orden de la cosecha de las fresas son dos órdenes, así nada más visto en esos términos. Entonces, por eso no es correcto decir que es accidental que el granizo le destruyó las fresas. No, si graniza, entonces, O sea, que sería como la coincidencia de los órdenes. sí, la coincidencia, el orden del granizo depende de calores, fríos, nubes, estaciones, vientos, etc. El orden de las fresas también depende de la tierra, de la temporada, etc. Pero está limitado a la naturaleza de la fresa y su relación con su ecosistema. Entonces, intervienen o son concomitantes, pero por eso, sin que podamos vincular el orden causal de las nubes y demás con el orden causal de las fresas. O sea, nada en el conocimiento de las fresas no se puede decir que, y debido a eso las va a fregar el granizo. Igual que nada en el conocimiento del orden meteorológico nos puede llegar a que conozcamos qué le va a pasar a las fresas. Y por eso hay la tendencia a pensar, a decir que es accidental. Pero donde nos vamos chueco es por pensar que podría haber no sucedido. Sí, en un sentido podría haber no granizado. Pero en el otro son dos órdenes independientes que coinciden y se afectan uno al otro, pero no son parte de la naturaleza estrictamente buena. Puedo complementar. En ese sentido, por ejemplo, le es accidental al color presentarse en tal cosa, ¿no? O sea, el color como depende de otros factores, y es accidental que, por ejemplo, yo vea un cambio entre el tono negro y el gris en esa cosa. Eso es una confluencia de distintos órdenes, ¿no? De la luz con la cosa. ¿No? Por eso es accidental, ¿no? Lo que no es accidental, pues, ciertas cosas que son de sensibilidad. Que yo vea eso en tal cosa, eso es accidental para el sentido. Para el sentido. No para. Sí. Y creo además que esta caracterización o la importancia de señalar a Estepa en los tres niveles, son las tres formas en las que se pone de manifiesto la Estepa o la especies en el texto de Heidegger, a lo que conduce es evidenciar este como maravilloso entrelazado de todas las cosas que hacen el mundo. O sea, en última instancia, como lo
lo va perfilando Heidegger, creo que le sirve a Aristóteles y esta descripción que está señalando muy puntualmente para evidenciar el mundo sin a priori, por ejemplo, o sin una deducción trascendental, pues, o sea, sin la necesidad de esas teorías que están, digamos, no sé si decirlo, haciendo una fantasía del mundo. Bueno, no tiene instancia la tecnología, pues, creo que tendríamos que asumir que el mundo tiene un valor importante, ¿no? O sea, tendríamos que describir qué cosa es el mundo para saber si somos fenomenólogos. Quizás habría que decir que para el proyecto de Husserl se puede pensar, diciéndolo así como exageradamente, pero requiere la descartesianizar y descantear la comprensión del conocimiento. Eso requiere, de alguna manera, deshacerse del predominio del sujeto en toda la filosofía moderna. Y deshacerse del predominio del sujeto es lo mismo que volverse a abrir al cosmos en cuanto tal. O sea, cuando Husserl dice las cosas mismas, en realidad debería de haber dicho al cosmos. Eso sí. Porque cómo pensamos la cosa realmente depende de cómo pensamos el cosmos. Entonces, sí son pasos clave en el camino que quiere seguir Heidegger para deshacerse de Husserl. Porque estrictamente en el sentido aristotélico, todo el mundo moderno es una fantasía matematizada. La construcción de un mundo es eso. Además, una falta de orientación. Yo creo que esto que está diciendo es fundamental porque, claro, lo que no sucede en el kantismo y en el neokantismo es que estamos ante el mundo desde la éstesis, ¿no? Y lo que Heidegger quiere hacer es que ya la éstesis ya es una vivencia del mundo, ¿no? Y es una vivencia de cosas, y cosas en sentido que se muestran por sí mismas. Y eso creo que sí es como otro de los elementos que está Aristóteles. Precisamente para ver que no hay una mediación entre fantasía, que no hay representación. Más el asunto de la vida, ¿no? Lo digo. Sí. Es una noción de orden. Sí. Claro que si creíamos que Es el momento de regresar. vamos a tratar de la lectura del digo, para proponerlo, si ya tenemos más o menos claro qué es lo que tenemos Heidegger y Aristóteles del concepto fenómeno, entonces podemos pasar a una forma de si no tenemos claro todavía la forma de concepto fenómeno, empezar a visualizar. ¿Cuál parte quieres que No,
según las dudas que se tenga, si alguien tiene dudas de cómo se determina el concepto de fenómeno, pues entonces tratado nuestras dudas, eso es lo que tenemos que preguntar. Si no tenemos dudas de cómo se determina el concepto de fenómeno, pues podemos pasar. Yo digo, vamos a pasar al Pero a ver, porque el problema es que el final del 1, sección D, es la transición de, o donde empieza a hablar de la relación entre fenómeno y logos. Entonces, eso viene casi en la parte final, ¿no? De una transición de, no, eso ya lo discutieron. Creo que en el apartado 2 ya entra de lleno a ponerle atención a logos, y la transición no está tan fácil. Bueno, a partir de aquí, debemos ya identificar qué parte es donde tenemos que continuar, ¿no? Bueno, una posibilidad es que empecemos desde el principio de la sección D, la de o sea, lo que dice el fenómeno, como cualquier cosa que se muestre a sí misma en la luz o en la oscuridad. Ese ya lo discutieron en la respuesta. ¿Estás de acuerdo? Gracias, vale. Un poco lo señalaste la última vez. Bueno, especulación, la relevancia y eh, la cosa real después de incluir en la experiencia del fenómeno, del asunto tanto de lo diáfano como de lo oscuro, ¿no? O sea, las dos cosas forman parte de la experiencia de los fenómenos, ¿no? Eso lo recuerdo que sí lo mencionaste un poco la vez pasada, y que estaba referido a este punto de partida. Bueno, sí, lo hemos referido no solo en la acción pasada, ¿no? Casi desde la primera edición donde utilizamos este documento, pues mencionó el asunto de lo que importancia claridad, que para entender la claridad teníamos que introducir los conceptos fundamentales aristotélicos y la idea. Entonces, quizá eso sea lo medular del asunto, ¿no? El fenómeno no se puede definir como diafanés, diciendo la experiencia, concepto de diafanés o de claridad, y entonces mecánicamente que la oscuridad es ausencia de diafanés, ¿no? La ausencia de entonces es que efectivamente vienen las oscuridad a ver cosas, ¿no? Es cosas, muestran cosas, y que tanto no puede ser, la oscuridad no puede ser entendida, ciencia de claridad, en todo caso, realmente ahí es donde pues, bueno, hay que introducir la esencialidad de claridad y la claridad con la cualidad de la. Digo, independientemente de si eso primero está claro, ¿no? Y después, si está claro, si efectivamente estaríamos de acuerdo que si es que nosotros decíamos cosas
Pues creo que efectivamente el punto fundamental está en la introducción de los conceptos aquí. Entonces, Los jóvenes, ¿cómo lo ven? Yo ¿Está muy claro? Ya, yo sí, pero justo el siguiente párrafo es el que no entendí. con más precisión, con es justo, Perdón, el tercer párrafo dice: los conceptos fundamentales de la filosofía, tal como surgen en el desarrollo histórico, no son bienes o posesiones de la filosofía que quepa así y que puedan darse. Fuera de este desarrollo, más bien, se convierten en nuestro propio destino en la medida en que la consideración y la interpretación de la totalidad de la existencia está imbuida de esos conceptos que no pasan de ser posición verbal, suponen el gran peligro de que hoy se filosofen con palabras y no con cosas. Las investigaciones lógicas, cuando Husserl enuncia por primera vez las cosas mismas, dice: queremos vivir de las cosas y no solo de palabras, ¿no? Y entonces, un poco radicalizando esa experiencia, ¿no? Es como volver a ese tipo de experiencia con las cosas en las que, por decirlo de alguna manera, a las cosas les brotan mis palabras, eso es decir, caen en el sentido. Y eso un poco lo que quiere decir es que los conceptos filosóficos brotan de una experiencia directa con las cosas, no son un mero lenguaje técnico que podamos utilizar para hablar de X y de Y y hablar así de todas las cosas, no, sino que Heidegger cree que todo concepto brota de una ejecución del existir, ¿no? No es el primero que sostiene eso ya lo había mostrado Dilthey precisamente en el que remite también acá, ¿no? Y es justamente esta cosa, ¿no? De no quedarnos con el uso de la palabra, sino tratar de retraer las palabras a la experiencia con las cosas. Eso es el sentido de eso. Pues quizás se pueda enfatizar la última oración del párrafo anterior que leíste. Si lo pensáramos estrictamente en términos de análisis gramatical, sintáctico y sentido común, es una barra basada. O sea, si ustedes algo nos dicen, en la oscuridad vemos, la oscuridad es lo que deja ver las cosas, se encierren. No. Entonces, el tipo de independencia de la experiencia filosófica de las palabras a lo que se refiere en el párrafo que leíste está apuntado a partir de esa última oración. Tenemos que no quedarnos en las palabras, porque si nos quedamos en las palabras, una oración como esta que está diciendo, que en realidad no es una afirmación propia de Heidegger, sino de Aristóteles. Entonces, ahí está todo, buena parte de todo el problema. ¿Qué hacemos con las palabras? Por un lado, no podemos prescindir de ellas, y por otro lado, si dependemos totalmente de ellas, nos metemos en toda clase de problemas, ¿no? Lo que dice precisamente al principio del párrafo. O sea, en un sentido, la historia de la filosofía es historia del pensamiento ya volcado en palabras y textos. La necesidad de pensar no se puede recuperar a través de una lectura de la historia de la filosofía, sino a partir de confrontar la necesidad o la relación que hay entre lo que decimos y lo que estamos tratando de explicar. Y el caso probablemente clásico sea el de inteligible.
a que se refiere aquí. O sea, en el sentido de que pocos conceptos son tan mal entendidos a lo largo de la historia de la filosofía como este. Y al mismo tiempo es pues bueno, las tres cosas, ¿no? El telegia, viene misionaria, son conceptos necesarios si es que queremos hablar o entender el asunto el fenómeno, la luz y la oscuridad. Si prescindimos de esos tres conceptos, realmente, bueno, sí podemos tener una comprensión de luz, oscuridad, etcétera, pero no, con costos, pues. O sea, por un lado parece que lo más obvio del mundo es que a oscuras no vemos nada. Y que lo más obvio del mundo es decir, la oscuridad es la ausencia de luz. Como también una analogía que a veces ayuda a entender esto es cuando queremos explicar qué es el sueño, o en qué consiste estar dormido, o en qué consiste estar en reposo. Todo sueño, reposo, oscuridad. La oscuridad, sin recurrir al tipo de conceptos que usa Aristóteles, se vuelven otra cosa, ¿no? Para no meternos en el problema de quién tenga la razón. Por ejemplo, alguien que está reposando está potencialmente en movimiento. Y solo si entiendo eso, si lo entiendo así, entonces el reposo no es lo mismo que si lo veo mecánicamente. ¿Qué es el reposo mecánicamente? Estar quieto. ¿No? Estar quieto. Puedes decirlo así o puedes decirlo como que no hay tal cosa como el reposo, es un equilibrio de fuerzas. Lo que parece reposo es un equilibrio de fuerzas. Okay. Entonces, en última instancia, si lo veo uno así como fuerzas mecánicas, no hay reposo. Igual, ¿qué es el sueño? O cómo cuando dormimos, ¿qué estamos experimentando? ¿Cómo conectamos el estar despiertos con el estar dormidos? En nuestras versiones mecanicistas, como los explicamos. En un estado orgánico, ¿no? Que consiste en reposar en la actividad de los se te menean las neuronas de otra manera. ¿Sí? El indicador de segundos que estudian esas cosas de si está uno profundamente dormido o no, es una cosa que le llaman REMS, ¿no? Que es el número de revoluciones del ojo. Pero entonces, es como, si uno dice, ¿cuál es la diferencia entre ir en primera o en tercera en un coche que está en neutral? Más o menos es la misma concepción de que es el sueño. En Aristóteles, ¿no? Porque es un estado relativo de estar despierto. De la misma manera que la oscuridad es un estado relativo a la diáfana. Que los tenemos que pensar juntos, ese es el final. Si pretendemos explicar cada uno por su lado, ya perdimos lo concreto de la experiencia. Claro, por ejemplo, me quedé pensando en el asunto del equilibrio de las fuerzas, por ejemplo, en la dimensión.
O sea, el equilibrio de las cosas, todas las cosas en el mundo están en equilibrio, pero en realidad lo que hay, o sea, pareciera que estuviese hablando Leibniz de la totalidad, pero en realidad está, bueno, se está parcializándola a través de una fórmula o de un formulismo que consiste en equilibrio de fuerzas, ¿no? Finalmente. Pero no, porque no están mecánicos. Sí, el problema es que hay fuerzas que no son visibles. El problema es que se ilustra bien con el péndulo, que tiene, ¿cómo se llama? La fuerza potencial y la fuerza que la otra, pues, o sea, cuando jala un péndulo, en ese momento, cuando llega a lo podemos subir donde quiera. Entonces, la energía que se requiere para subir el péndulo es potencialmente la que va a tener para que se regrese. Entonces, en cada momento del péndulo está en las dos fuerzas unidas, acto y potencia. Se está moviendo, pero con dos perspectivas. Es así entiendo los Leibniz, que no es tan distante de lo de acto y potencia. Bueno, no tienes razón. O sea, Leibniz sí es el único que no está moderno, porque sí está pensando la unión de las dos fuerzas, pues, o de las dos. O sea, lo que te dice es que si quieres analizarlo en términos nada más de vectores, no puedes entender el movimiento de un péndulo. Porque el movimiento de un péndulo es el ejemplo de la unión de las dos fuerzas. Así es. Sí, claro. Igual acá, la equipotencia, el acto, el estar en acto de lo diáfano cuando está siendo afectado por fuego, tiene en sí mismo ya la potencialidad de que cuando deja de actuar va a estar, se va a poner oscuro. Hasta ahí no tiene gran complicación. O sea que, o pensamos uno como que no tiene nada que ver con el otro, mecánicamente, luz y oscuridad, o los pensamos de manera unitaria. Y son dos maneras fundamentalmente diferentes de pensar el mundo. Podemos seguir a eso. Gracias. Yo creo que sí me parece algo que pero, ya que viene después de que es para tratar de demostrar o para tratar de mencionar sobre que los conceptos no son meras palabras, sino que algún tipo de efecto, algún tipo de influencia ejerce la vida. Claro que tal vez no de manera tan inmediata o tan evidente, sino que es a través de una interpretación de nuestra propia vida, interpretación que se lleva a cabo por los conceptos y cómo esa comprensión que podamos tener de nosotros mismos, que significa, por ejemplo, un comportamiento. Efectivamente, eso es lo que quiere enfatizar el detalle al respecto, ¿no? De que
nuestra propia comprensión está determinada o influenciada, no por influenciada por los conceptos que le damos y forman parte del propio desarrollo de la vida, incluyendo el desarrollo. Por eso dice, ¿no? Se convierte en nuestro propio destino. Muy bien, nosotros pues van a tener una diferencia en el futuro de nuestro comportamiento. Eso es lo que Alguien pone el texto en la lectura. Yo lo tengo en inglés, acá en lugar de destino dice Némesis. sí, sí, Yo lo tengo, pero es la penúltima oración. Porque, bueno, sí se puede traducir como destino, pero Némesis es más gacho. Eso es lo que Sí, pero es lo que te destruye. O sea, no es un destino bueno. Sí, Némesis es lo que nos cuesta habernos encaminado. O sea, Némesis también tiene la implicación de venganza. El ser se venga de nosotros porque estamos rojamente. Sí, es terrible. Sí. El tercero. Ujú. Finalmente, no utiliza fixo. Es como la idea de Sí, porque Némesis es lo que nos amenaza por habernos metido en un camino. La Némesis es la modernidad. sí, es como lo que se nos impone. O sea, no es tan dura la palabra. Entonces nos imponen, ¿no? O sea, lo que construimos, que tiene que ver con la cuestión histórica, ¿no? Lo que hemos construido se nos impone como algo que tenemos que lidiar con ello, no de manera ¿Cuál es el verbo? pergénea. Pero Dice, sí, sí, primero, o sea, eigentlich ist Verhängnis geworden. O sea, sin geworden. Es un pasivo. Es un pasivo, o sea, está con. Bueno, verde es verbo transitivo y exige sein. ¿No? Entonces, la construcción de sin geworden, ¿no? Se han convertido. pero sin que orden es sí. Sí. Pero fervor, Geworden. tiene la forma de un participio. Sí, sí, por el bien. No es que así se construye el participio. Bueno, el caso es que es algo que nos acaece, ya no podemos. Sí, se ha, bueno, pues el punto es que nos ha acontecido eso, ¿no? Las palabras son algo que se convierte en algo que no está pululando en el aire, Se convierte en nuestro destino. en aquello frente a lo cual nosotros, es que creo que tiene mucho sentido lo que estaba diciendo Roberto, ¿no? Porque esa imposición tiene que ver con el hecho de que con esas palabras interpretamos nuestra existencia y nos abren o nos generan un impedimento para nuestra existencia, ¿no? Es esta misma idea de desentumecer las palabras, ¿no? Es un poco Vamos muy atrás, es lo que
por lo que Sócrates quiere la segunda navegación. Claro. Nos vamos a meter. Y por eso hay que ser Géminis, ¿no? Y aparte tiene que ver con algo Géminis, ¿no? Que es como aprender, ¿no? Es como, pues sí, algo del que no nos podemos separar. Y que además sin filosofar, ¿no? Genuinamente no lo descubre. Exacto. Exacto. No te das cuenta de esa imposición, ¿no? Bueno, y por eso la última frase, ¿no? Si no nos damos cuenta, es un filosofar de las palabras. Pues esa es la idea que vale la pena subrayar, que si hay un gran peligro, ¿no? No es nada más deporte de profes, ¿no? Es lo que se juega, pues, de la filosofía, sí es ese gran peligro. Bueno, podríamos pasar a la siguiente oración. Es aquí es donde está la unión del camino. Sí. ¿Sí? Sí. 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 17 días. Ya creo que lo estoy haciendo. Bien. Dice tan expreso, no está hablando. Fenómenos y logos dan expresión a un estado de cosas. Posteriormente será comprensible a partir de qué motivos, presentes en la existencia misma, podemos admitir para fenómeno el significado de apariencia ilusoria. Además, será comprensible cómo una filosofía que se ha vuelto superficial, que termina siguiendo las palabras, comprende lo existente como la apariencia de algo. Aristóteles no tuvo una metafísica tan ingenua, e intentar hoy con la palabra apariencia en la mano hacer una crítica de la fenomenología está tan falto de fundamento que no tengo más remedio que protestar contra él. Con pronto se Ricardo López, en el sentido. Pues que está soltando un cosmólogo. Que quizás sería bueno echarnos un chapuzón. Que dice, a veces creo que todo el motivo, ¿no? de la discusión es, creo que se está hablando de mediación o de mediación. Acá la expresión que utiliza en alemán es Schein, no sé por qué lo traducen como apariencia ilusoria, no necesariamente es eso, pero, pero creo que el punto que está haciendo Heidegger es que, y esto quizás como anticipando lo que voy a decir en ese tiempo, el fenómeno es más originario que el Schein y sus derivados, ¿no? Es decir, la interpretación de la idea de fenómeno a partir del Schein o del Erscheinen, en realidad es una interpretación derivada de los fenómenos, ¿no? Y eso, o sea, es como la vía por la que Heidegger se va a ir, ¿no? Ellos hablan de Erscheinen, instalados en el espíritu moderno, y desde ahí se quiere hacer una crítica a la fenomenología, cuando la fenomenología habla de Erscheinen, mientras que la fenomenología lo que quiere ir es a lo que se muestra, ¿no? No a lo que aparece, que podríamos decir que es la versión kantiana, sino que quiere ir a lo que aparece, a lo que se muestra, ¿no? No a lo que aparece, sino a lo que se muestra, ¿no? Y tenemos que entender esa inflexión, ¿no? Con el C, ¿no? Pues pegar el fenómeno que posee Einstein, que es una atmosfera, ¿no? Entonces,
son importantes. Y también en el nivel más retórico, está diciendo todos los modernos acusan a la metafísica aristotélica de ser superficial, pues, superficiales son ellos. Eso está. Ahora sí. Y lo que me queda duda en esta votación que nos está haciendo sobre el destino es si se ha tenido que recorrer justamente este camino de Aristóteles a Descartes, Kant, ¿no? Husserl, luego él mismo, para poder hacer esta, eh, pues sí, ¿no? O sea, esta nueva apreciación de la filosofía, ¿no? Desde el pensamiento. Yo creo que ahí, O está siendo arbitrario y está diciendo, estos son los filósofos que nos han metido en no sé, eso me llamó la atención. como que hay una manera fácil y una difícil. Como siempre. La fácil es que si vas siguiendo la historia de la filosofía, de Kant, etcétera, Esa es la frase. sí, porque ya está hecho el camino, pero el problema es, bueno, ¿para qué los quiero leer? Para volverme erudito en Kant, que es lo que se hace en las universidades, o porque tengo un problema genuino. El problema genuino no lo voy a descubrir leyendo a Kant, sino que por eso yo creo que finalmente tenemos que aceptar el concepto de crisis, o el que a mí me gusta más el sentido platónico de aporía. O sea, tengo que llegar a algo que ahora sí ya no sé qué hacer, que es la situación en la que está la filosofía para épocas de Husserl y también Heidegger. Y entonces, cuando me pregunto, a ver, ¿de dónde, por qué estoy tan atrancado en este problema? Que, por ejemplo, la relación entre matemáticas y física, por naturaleza, ya está en crisis, porque ya se está discutiendo la multivalencia de los sistemas matemáticos. Que no podemos decir solo el Euclides vale, sino que todo parece ser un juego axiomático. Si pongo estos axiomas, se siguen las consecuencias. Entonces, si me pregunto por dónde nos fuimos chueco, o qué es lo que estoy suponiendo que no debería suponer, lo que ayuda, que es lo realmente extraordinario, es volver a leer a Aristóteles, pero no para continuar en la tradición aristotélica, sino para radicalizarla y volver a pensar precisamente como aquí la relación. ¿De qué está hablando Aristóteles cuando habla de luz, de acto, potencia, etcétera? ¿Y cómo hacerlo para no responder de manera automática conforme a los conceptos de la tradición? Porque nos estorba, la tradición es lo que más nos estorba, pero no podemos empezar a independizarnos o tratar de distanciarnos de la tradición mientras no tengamos una pregunta radical. Esa pregunta radical no la obtenemos leyendo historia de la filosofía ni sacando doctorados en filosofía. No, ya pasó. Ya va. Suena bonito, pero sí. Si no les parece, investigar. Sería una intención, ¿no? Ya,
Otra manera de quitar, verlo, es con lo que inició al inicio, ¿no? Con una advertencia, ¿no? De que el primer prejuicio es la ausencia de prejuicio. Tenemos prejuicios, vivimos a partir de nuestros prejuicios. ¿Cómo confrontarlos? ¿Cómo saber si aquello que pienso es un prejuicio? Que solo si lo contrastamos. Contrastamos es buscar algo diferente, efectivamente, de contraste. Ahora, siempre vamos a encontrar el contraste, por lo menos Heidegger siempre lo encuentra. ¿Cómo se veía en el pasado? Esto es algo del presente, ¿no? ¿Cómo se entendía la terminología antes y cómo lo entendía después? Eso es lo que está haciendo, contrastando un concepto anterior, el ahí es donde voy, el concepto del talento actual, en caso de que sí. La pregunta es si es necesario motivos para el pasado, para poder interpretar el presente, tal vez no. Tal vez no sea estrictamente necesario, pero sí es una manera. Y es una manera de encontrar un concepto que tiene la misma palabra, pero con significado diferente. Entonces, creo que comparación o contrastación de los significados diferentes, donde efectivamente podemos notar que están mezclados con el servicio de los fenómenos de los significados. Hay otra manera de decirlo, más estilo Strauss, que me gusta más. Que bueno, una es que si no estamos suficientemente conscientes de la crisis o la que llegue el pensamiento moderno, no nos vamos no estamos preparados para hacer ese retorno pasado. Pero, y en términos generales, de todas maneras, estamos dominados por el prejuicio de que el pasado ya es caduco. No vaya al instituto. Lo que dice Strauss, que me parece más saludable, es como un complemento a lo que dice Heidegger, es que tenemos que reconocer la necesidad de estudiar con mucho cuidado los textos del pasado, asumiendo nuestra propia ignorancia. Eso suena fácil, pero es bien difícil, porque ¿cómo me doy cuenta de mi propia ignorancia? Solo por vía de la crisis. ¿Qué tengo que hacer para estudiar con cuidado los textos del pasado? No suponer que ya les entendí. Y llegar a la crisis, ¿no? Para que salga el pueblo, sí, me va bien, pues, pero, no, pero esto de leer con humildad, como dices, los textos del pasado, justo es lo que no hace Heidegger, pero tampoco habla muy distante. O sea, no lo hace Heidegger en el sentido de que no tiene no le da suficiente importancia al problema de cómo entender esos textos, comparado con los Strauss, por ejemplo. Pero abre el camino para eso. O sea, los mismos Strauss y compañía reconocen que eso lo aprendieron sin dejar de en estas.
Fenómeno, lo que se muestra a sí mismo, en sí mismo como existente. Se topa con la vida en la medida en que, respecto de su mundo, ésta está de tal modo que lo que ve, lo percibe y la aísla. Iría a estetar son las cosas percibidas en sentido estricto. Por otro lado, lo catasimbebecos es igual a percibir de tal modo que algo coexiste ahí originariamente de antemano. Solo de esta manera podemos ver casas, árboles, personas. Si quiero volver a los días, necesito una actitud aislada y artificiosa. La expresión Feinstein designa ya lo percibido catasimbebecos. Cuando eso se muestra, entonces está ahí como de un pie de ancho. No aparece así. Bueno, a mí lo que me causa un poco de, bueno, no alcanzo a ver cuál es el sentido del que Heidegger habla aquí de esa actitud artificiosa. O sea, no sé si está apuntando a lo que dirá en el siguiente párrafo, que es como, o no sé si es el siguiente, pero que es más o menos eh, como ya como es una introducción no una introducción, ¿cómo decirlo? O sea, parece que está tratando esa impresión me da, de que aquí ya está como en ciernes una actitud científica, ¿no? Que es de esa actitud científica en Aristóteles, ¿no? Y que de esa actitud científica de distinguir entre lo catasimbebecos y lo idía, hay incluso la propia posibilidad, ¿no? Del malentendido, ¿no? Que suscita, ¿no? El hecho de concebir al fenómeno como apariencia ilusoria, ¿no? O sea, no sé, me da la impresión de que eso está, o sea, que abre la posibilidad, ¿no? Para decir que de esta actitud, pues, se siguen muchas cosas, ¿no? Con muchas consecuencias para la filosofía y para el conocimiento, ¿no? Occidental. Pero bueno, no sé. Entonces, perdón, puede ser el caso, ¿no? Claro, Aristóteles podemos pensar que está diciendo, ¿no? Que las cosas son el agregado de la Siria, la escuela, ¿no? Y esa sería la manera moderna de interpretarlo. Un poco lo que Heidegger está tratando de decir es que nosotros no experimentamos elementos y construimos de cosas, sino que vemos cosas, ¿no? Y por eso dice que en el catasimbébecos, ¿no? De que yo vea que esto blanco es guión, como dice el de ánima, ¿no? Es parte de la percepción y que además es el elemento que en términos de percepción es la condición posible que yo lo conciba como una de mis experiencias, ¿no? Entonces, claro, sí se abre la posibilidad para un despistado, ¿no? De pensar que bueno, las cosas más verdaderas, ¿no? De lo sensible, pues son sus elementos taídos. Alguien como Locke quizás podría pensar así, ¿no? Pero Aristóteles no lo está viendo así, ¿no? Eh, hay una mediación de cómo se hace ciencia, ¿no? Llegando a los primeros elementos y a partir de ahí vamos construyendo. Aristóteles no lo hace. Pues quién sabe si eso sea lo que está. Yo no entiendo lo que eso sea lo que está diciendo aquí. Y por eso empezaste mi pregunta. O sea, lo que está diciendo es que, creo que lo que está diciendo es que tan pronto hablamos de que hablar de fenómeno o de idea, sobre todo idea a este lado, o sea, lo propio de cada, ya empezamos a hacer distinciones sin suficiente cuidado. O sea que en el nivel más primordial, lo que vemos son casas y árboles, seres humanos, pero justo ese es el problema de cómo empezar. O sea, porque en pocas palabras creo que lo que está diciendo es, tenemos que ver cómo se relaciona el fenómeno
el logos. Pero el logos, hablamos, ya estamos introduciendo construcciones. Construcciones que tenemos que estar muy al pendiente de cómo lo hicimos. O sea, como que el primer problema que aborda el filósofo es que tiene que decir, hablar de lo que quiere, de lo que está pensando. Y su forma de hablar implica ya una organización de lo percibido que tiene algún tipo de relación que hay que examinar con el logos. Yéndonos al extremo es cuando Nietzsche dice que la metafísica es nomás un prejuicio de gramáticas. Cuando pensando en que siempre que hablamos estamos aplicando sin darnos cuenta articulaciones que van sujeto al significado. Pensamos que la estructura de las oraciones es la que el logos, pues, queremos decir, corresponde o de alguna manera ya es lo que está siendo mostrado. Pero eso es problema, pues, ¿no? Creo que por eso dice que la expresión está ya designa lo que ha sido percibido catasimbrelicos, sin que, es decir, esta concomitancia, pues, de todo lo que percibimos, como si no tenemos, o sea que no, realmente no, cuando decimos que son ya estamos acuñando un término que no corresponde a la experiencia, porque en la experiencia no hay idea, veo perros, árboles, etc. ¿Cómo voy a estructurar mi discurso? ¿Cómo hablo de eso? Me debe dar una pista, pero también me engaña. Ese es el punto de partida del problema de la relación entre fenómeno y logos. Y en ese sentido no se puede atribuir el error a la percepción, o bueno, más bien al fenómeno. Nosotros andamos queriendo explicarlo sin suficiente cuidado. Es lo mismo que dice Sócrates en el Fenómeno. De que hablamos sin reflexionar con suficiente cuidado sobre la relación entre vecinos de aquello de lo que estamos hablando. Y confundimos la realidad con las. Pero entonces, parece como que lo importante ahí de Heidegger es recalcar eso, ¿no? Desde dónde empieza el problema. Así que no es un problema nada más del moderno. Que se conecta con lo que dice en el siguiente, ¿no? Que es que la pretensión científica o filosófica es mantener a la cosa, digamos, en una palabra, ¿no? Y ahí está bueno, ahí está parte también del problema. Ya, creo que se complementa, creo que sí tiene que ver con la asunto de juiciosa y así debe separar. No forma sí, pues, sino que ya es una actividad que yo tengo que hacer. Tiene que revisar
el color. Ahora, evidentemente, eso es nada más que la modernidad, efectivamente, efectivamente, el punto de partida no es la totalidad de lo percibido, sino que a partir de elementos se va percibiendo nuestro propio pues, y aquí parece eso, ¿no? Que es una cosa compuesta, la actividad adquisitiva es la efectivamente tiene que ver con el trineo, que no solamente hay que discutir, cuando se ve lobos, de lobos, y efectivamente entra en conflicto el asunto de qué pasa en el interior, explicar cómo funciona ese conjunto y este flor. Pues piensen en la última ocasión, no se fue. Como, ¿qué entienden de esa relación? Si el sol se muestra a sí mismo, entonces aquí es un pie de ancho. Pero me parece así. ¿Qué quiere decir mostrar en esa ocasión? Es que como aparecen las cosas no es como en realidad son. ¿Pero de dónde sacaste eso? Al contrario, ¿no? Está diciendo que cuando aparecen las cosas son. O sea, ¿por qué Como se de muestran eso? las cosas son. ¿No? O sea, en alemán dice, die Sonne sich zeigt, so ist da eine Entwurfsbereit, nicht erscheint sie so, ¿no? Entonces, cuando se muestra, y tengan presente esta idea de que mostrarse tiene que ver con el Zeigen, ¿no? Y tiene que ver con señas, Zeichen, y muchas cosas. ¿No? Está ahí, so está, ¿no? De un ancho de pie, ¿no? El punto es que lo que Heidegger está diciendo es que no es como si el sol se manifestara para engañarnos. No, es que así lo vemos, ¿no? Esa es nuestra experiencia, ¿no? Otra cosa es, ¿no? La relación de que, ¿no? Pero en la vivencia inmediata, ¿no? Cuando decimos el sol es de pie, es porque así lo percibimos, ¿no? O sea, no, por eso también es importante entender que cuando Aristóteles está pensando en unicatas simbioicos de la percepción de la arístesis, precisamente lo que no da la arístesis es el qué es, ¿no? Eso es precisamente lo que está tratando de hacer manifiesto Heidegger, ¿no? Nos dice que algo es y que es así. Y no hay ciertas cosas. Después podemos hacer la variación, ¿no? Y hacer un cálculo, por qué hay esa relación entre el sol. Pero la vivencia inmediata, ¿no? Tanto es así, que tú puedes taparte el sol con la mano, o con el culo, o con un dedo. Es que es curioso, ¿no? O sea, que eso también es, eso es lo que está diciendo, ¿no? No es que eso sea una ilusión, no, es que eso es, ¿no? Y tenemos que pensar de qué manera es, o sea, cómo se puede colegir que sol sea de un ancho de pie y que a su vez, por algún tipo de modificación de comportamiento, podamos calcular la dimensión del sol. Pero ya es una actividad artificiosa. Ya necesito yo hacer medición de campo, tamaño, ángulo, etcétera, para saber de qué conviene. Entonces ya esa actividad ya no es mi experiencia inmediata o mi experiencia contingente, sino ya es algo que yo realizo, algo que yo tengo que hacer para poder. También creo que esto es algo para el asunto de la actividad. Es artificialmente, como siempre podemos decir, que el sol tiene Y que además ahí está ya la confusión
incipiente de fenómeno y apariencia. ¿Sí? Solo si le pensamos como Aristóteles, comenzamos a captar cuál es qué es lo que estoy involucrado, ¿no? Cuando digo esto es nada más la apariencia, el tamaño aparente del Sol, ya estoy suponiendo. Y esas, a su vez, apoyan la distinción de que la apariencia es ilusoria y el sentido que va tomando el término la historia de la filosofía. Demostrar y aparecer en uno utilizar. Porque eso se muestra y la determinación no aparece así. Es justo lo que les decía, ¿no? Cuando Heidegger utiliza la expresión fenómeno, la traducción en alemán es sich zeigen, mostrarse, ¿no? No transferirse. No, balconearse, las cosas se balconean. Sí. Ya para chabacanear, en serio. Y la idea de apariencia, ¿no? De aparecer, tiene que ver con el shining, que es el concepto que utiliza Kant para hablar de fenómeno. Kant no utiliza fenómeno. Y eso es para Heidegger no es una cosa. Justamente el shine es desde la construcción, desde una perspectiva de todas partes y ninguno. Pero lo que se muestra, pues, en relación con la existencia, en relación con el sentimiento, ¿no? Eso es un poco como no sé si ¿Tú te acuerdas de cómo define intuición Kant? ¿Qué palabras usan? Sí. Estoy tratando de acordarme. Sí, es de showering, sí. que ya va cargado hacia el ilusorio. Hacia la visita. Sí. La originalidad del ver en Aristóteles se muestra en que no se deja engañar por el hecho de que para las cosas que solo la noche deja ver, no hay ningún nombre que las comprenda a todas, por tanto, para la luciérnaga, etc. Corazón de esti, cromate, tai hologon men esti eipen, anónimon de ihanei on. Lo que le importa es solo que esas cosas que existen ahí se las ve y sobre la base de su contenido acreditativo tienen la pretensión de ser tomadas por existentes. Pero que falte un nombre para estas cosas muestra con todo que nuestra lengua, teoría de las categorías, es una lengua del bien. Esto vale especialmente para la lengua griega y en ella está relacionado con el principio fundamental de su pensamiento y de su formación de conceptos. No se puede remediar esto construyendo algo así como una teoría categorial de la noche. Tenemos más bien que volver a un punto anterior a esta oposición para poder comprender por qué el día tiene esta preferencia. Bonito lo que está diciendo acá, ¿no? Porque no está diciendo que nuestros conceptos son oculares, sino que son de la experiencia de lo diáfano. Incluso alguien como su divinidad, la física, la ciencia de la humanidad. Pero un poco creo que lo que está enfatizando acá es esto, ¿no? No podemos entender, ¿no? Nuestra formación de conceptos desde la pura diafanidad, sino desde la correlación que hay entre diafanidad y realidad, y ver por qué la diafanidad, ¿no? En acto, tiene una preeminencia para la formación de conceptos que verdaderamente nos dan la experiencia de las cosas, ¿no?
sería esa una manera de, digamos, no caer en escepticismo en relación con la experiencia o Salud. Yo creo que sí, o sea, un poco lo que también está mostrando Heidegger con esta idea de que tenemos experiencia de las cosas desde la éstesis, es un poco decir, la posición escéptica en realidad está como corrupta, ¿no? Está loca, ¿no? Porque no habla de espalda a los fenómenos, sí, ¿no? sí. Aunque, y sí, claro, concuerdo contigo que sí es una versión muy hermosa, pues, de la, de la naturalidad de la experiencia, ¿no? Es decir, se está asumiendo que hay una versión de la experiencia que es natural en relación como no está aquí, no está dicho, con la verdad de esa experiencia. O sea, esto de que el día uno tiene que llegar a su lugar, uno tiene que regresar al punto previo de esta oposición, con la finalidad de ser capaces de entender por qué el día tiene esta prioridad, ¿no? Retenta esta prioridad. El carácter prioritario del día a mí me tranquiliza contra la... O sea, esto es Aristóteles, no es Heidegger, o Heidegger nos está diciendo, vean o veamos la experiencia más, o sea, no necesitamos de facultades, no necesitamos de un invento, de una construcción a la discurso del método o a la crítica de la razón pura, etc. Lo que tenemos es lo que nos ofrece el día, esta prioridad del día, y que está relacionado otra vez con la experiencia de los sintéticos. O sea, otra vez el día y lo que nos ofrece la experiencia del día también incluye la noche, la oscuridad, los diáfanos, la oscuridad, y todo lo que sucede en el mundo de lo vivo. Que Roberto diga, un momento, pero ya no de la vida. Ya puedo hablar de la vida, ¿no? Bueno, efectivamente, este concepto es un concepto más original que Qué hermoso. Cosas importantes. Que hay que entender de la Licht es que Licht no viene de Licht, de luz, sino que viene de Light, que es ligero, ¿no? O sutil. Y ahora entonces sí podemos hacer la conexión de por qué habla de cuerpos sutiles, Heidegger, ¿no? O sea, por qué la diafanidad es una suerte de sutileza, ¿no? O sea, más que ser luz, es justamente el cuerpo sutil que permite, ¿no? O ese elemento sutil que se da a partir de ciertos cuerpos que permite, ¿no? Y con eso tiene que ver, porque es curioso que vos estoy entiendo que se desvía y yo me regreso contigo. La Lichtung es un concepto que está en estrecha relación con la Dichtung, la poesía. Y la idea de la poesía es que es un decir denso, ¿no? Es una conexión ahí conceptual muy interesante. Entonces, podríamos pensar, ¿no? Que la idea de la Lichtung no solamente es la luz, sino justamente ese elemento sutil, ¿no? En el que las cosas pueden mostrarse, ya sea con claridad o con oscuridad, pero mostrarse, ¿no? O sea, yo creo que ese es el elemento que está de fondo en la afirmación esta que tiene Heidegger, decir que también la oscuridad nos permite ver, ¿no? Es, Claro. ya.
Y efectivamente ahora revisamos ya está en el enunciado porque sí veo que sí, sí despierta. También aquí está lo que decía Luis Fernando hace un momento, la poesía, ¿no? De que incluso Aristóteles no tiene que no es eso, ¿no? Parte más que ver. Entonces, yo creo que esas cosas existen, pueden ser listas y dice que por su contenido significativo tiene la pretensión de ser tomadas por existencia. Por ejemplo, en relación con lo que decía Fernando de la asunción de capacidad, que Rafael no, Aristóteles no está diciendo el fe, por lo menos en el concepto que estaba destacando de los audios de lo importante no es el qué es una cosa, sino lo importante es que existe, que se contiene, digamos. Y en ese sentido se tiene que demostrar y incluso hay que encontrar los problemas fundamentales de la tecnología y a la hora de tratar la distinción ontológica expediente, expone efectivamente cuál ha sido la definición de la existencia a partir del dinero y sus correspondientes de la antigüedad. Y efectivamente dice que había una bifurcación de la condición de ser, y que al menos tiene dos posibilidades de ser entendida. Una es la existencia y otra es la esencia. Efectivamente, la esencia es la respuesta a la pregunta ¿qué es una cosa? Y efectivamente, aquí podemos decir que él está interpretando a Aristóteles como si él priorizara con respecto a la esencia. Pero bueno, para no desviarnos, lo único que quería enfatizar es este asunto de que efectivamente, según Heidegger, Aristóteles lo que introduce aquí es la existencia, y no tanto el tener una palabra, esto creo que ya lo que habíamos estudiado, no se trata de construir un conceptual del día versus un complejo conceptual de la noche. Si se unen, lo que se trata es de ver si hay un fenómeno previo a esta definición. Una sería un fenómeno ¿podemos seguir? ¿O ya son las dos? ¿No? Bueno, para finalizar, yo tengo una duda respecto a justo eso, ¿no? O sea, la oscuridad, ¿cómo? Yo pensé que respecto de que se Agustín. Agustín. Heidegger. Y es esta parte, ¿no? Donde dice que pues cuando habla de la carencia de nombres, ¿no? Para las cosas que se hacen visibles en la oscuridad. Y cómo ello hace que pues Aristóteles casi no tenga más remedio que hacer pues un entramado conceptual de cosas visibles, ¿no? O conceptos visibles. Aquí, por ejemplo, ¿qué implicaría la oscuridad, no? O sea, según lo que está diciendo Heidegger, o sea,
se implica que él entiende que Aristóteles está aceptando que hay cosas en el cosmos que no se pueden ver y que por lo tanto no se pueden explicar. ¿O, o qué está suponiendo? ¿Cuál es la función ahí de la oscuridad? Yo creo que el asunto es que es coexistente, o sea, lo que está iluminado es a lo que tenemos acceso mediante el lenguaje, nombrándolo. Yo no puedo nombrarlo si no veo. Pero el hecho es ese punto, al mismo tiempo, hace que nos olvidemos de que lo claro y lo oscuro van juntos. Si yo nada más dirijo la atención nombrando lo que veo y me olvido de lo que está ahí anónimo, cuidado, justo ya estoy separando la unidad real de lo claro y lo oscuro. Estoy simplificando. Porque además creo que es una experiencia no necesariamente mística, ¿no? Sino que siempre que hablamos hay toda una penumbra de lo que queda fuera de lo que estamos diciendo, que es parte de lo que estamos diciendo, pero no estamos del todo tanto así. Y además pues, no es una experiencia tan inmediata, ¿no? O sea, me refiero a que eso que, o sea, cuando hablamos, cuando anunciamos lo que sea, no todo el tiempo estamos preguntando de qué es lo que dejamos en la memoria, ¿no? Cuando hablamos, cuando anunciamos. Pero sí es una experiencia inmediata. Precisamente por ser inmediata, el que no es verdad. No la decimos. Bueno, entonces el problema está en la conciencia de esa experiencia, ¿no? Que es de lo que no tenemos, digamos, experiencia. Por decirlo, digamos, no tenemos el uso, pues, no estamos distinguiendo lo que normalmente dejamos afuera cuando enunciamos. Porque eso ya requiere un esfuerzo. No nos percatamos de que estamos emitiendo esas cosas. Ajá, sí. Sí. Pero Aristóteles a su vez lo salva, si no lo entendí mal, con las palabras de estéresis y mnemotón. Sí, O como sea, relación, precisamente son como maneras de poder nombrar cosas que no están, o sea, que no están directamente ahí, sino que justo son como flicantes, ¿no? Y es que o sea, ahí está la otra parte que es fundamental de cómo está interpretando Aristóteles, ¿no? Los nombres no es la única manera de referirnos a las cosas, ¿no? Sino que justamente la relación entre los y las cosas es una relación en la que interviene la fantasía y por eso tiene un carácter significativo, ¿no? La palabra no es la cosa, sino lo que remite a las cosas, ¿no? Entonces, creo que Heidegger lo que está tratando de hacer es que incluso Aristóteles ya sabía que podemos hablar de ciertas cosas sin tener un nombre específico, ¿no? Podemos hacer ese tipo de construcciones que además son significativas y que además permiten, bueno, ya veremos, ¿no? Permiten ver lo que se muestra, ¿no? O sea, hablarse como su. Pero para tapa y número significa. Bueno, ¿alguna otra cosa? Empezamos la siguiente con el párrafo donde efectivamente habla del párrafo. Creo que sí. Ya cerramos esta puerta.
Bueno, Porque sería estar regresando. sí. Así, ¿verdad? Sí. Sí. Tenemos una semana de holgura. No, Sí. son dos a la próxima. Semanas más. Y después. Sí, son. Podríamos intentar, o sea, no solamente acabar esta parte, ¿no? Sino tratar de avanzar, ponernos un lapso, no sé, un texto de la mano, ¿también? Ah, sí. Sí, Entonces, si le das atrás en el Adobe, ahí viene Bolo. o sea, yo digo que podríamos, ¿no? Tener un margen utilizable de cosas, pues quizás ver todo el apartado antes de acabar, podemos acabar con las últimas indicaciones y tratar de hacer una selección, ¿no? De párrafos que sintamos que son decisivos, ¿no? Para lograr esta conexión con el logos, ¿no? Se acaba el capítulo 1. No, pues el apartado A, ¿no? Que habla del discurso, de modos, El 2, que se encuentra el 2. significa Está pensando. onoma y rema, ¿no? Cuando la de fonese semántica y onoma y rema, o sea, todo ese apartado, porque es interesante que lo que Heidegger quiere mostrar es que en realidad el onoma y el rema, que son los elementos de los enunciados, son derivados, así como veíamos que la idea y las MJ son como distinciones derivadas, la distinción entre el nombre y verbo también es derivada respecto del estructura de todos, que es arrogantes. Entonces, el asunto gira en torno a la unidad, precisamente. Pues, no había salido, pero que ya está empezando a salir, ¿no? Que el problema es de cómo la unidad de logos puede dar testimonio de la unidad de los fenómenos. Bueno, nada más, yo creo que sí, digamos, como punto de referencia, ese estudio, la sesión que nos corresponde, aunque aquí tendríamos que cerrar el bloque de lo que, de donde nos quedamos, ¿no? Pero ya traer, digamos, también, si se puede hacer esto, creo que el seminario va trabajando. Estamos educando, estamos todos. Pero si tenemos que regresar o si hay algún, sobre todo, que el avance del texto sea significativo sobre todo para los jóvenes, ¿no? Bueno, también para nosotros que somos ahora. Y yo no soy tan joven, pero también para mí, que sí es importante, pues ir con esta calma, ¿no? O no sé si tengan aparte otra idea. Esta sección que estamos discutiendo depende mucho de que se acuerden del tratado de la interpretación. Hay que aprovechar que vamos a ver un plazo para que les den una muy organizada. Sí, 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 de acuerdo. Pues ahí está otra parte, ¿no? Importante para las confluencias. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima. Me voy a quedar con los becarios y les quería pedir a todos los alumnos que están aquí que me manden, bueno, si tienen tiempo y se pueden quedar para darme unos datos, son datos muy sencillos y yo creo que sí vale la pena. Esto me lo sugirió Roberto y también Fernando, que vale la pena que los ingresen, aunque no son, aunque son alumnos gratis, como
de Ricardo Martínez, decía que había alumnos en un proyecto donde escribimos hace miles de años, había un Ricardo que también se apellidaba Martínez, igual que él, y decía que el alumno, decía el alumno siempre. Y porque Toño lo molestaba siempre, confundiéndolo con el alumno, y entonces Ricardo que se enojaba. Y el alumno lo decía que es gratis porque no tiene beca. Pero bueno, todos los alumnos gratis del seminario, sería importante que estuvieran inscritos oficialmente en el proyecto para que están aquí, están presencialmente, digamos. Entonces, sí vale la pena que se sumen a las filas oficiales del proyecto, ¿no? Como tal. Y también, bueno, si hay, bueno, nada más es una cuestión de oficialidad y de hacer más claro que hay alumnos de Acatlán que están participando en esto, ¿no? Pero acá también, o sea, porque por ejemplo, por la actividad en el buen sentido, si acá también está como reglamentado que para poderse titular por artículo académico tiene que ser a partir de que estén vinculados a un proyecto. Entonces, o sea, gratis y no, ¿no? Sí. Porque también es abrir una vía para transitar, Sí, ¿no? claro. Pero entonces, bueno, si tienen tiempo, veo que tienen también clase, ¿no? Entonces, no sé, o si se pueden quedar y llenar de una vez sus datos, pues para que se vayan, así los puedo cargar en el sistema sin tener que esperar que me lleguen sus correos. Sí. Espero que ustedes me envíen correos. O sea, pueden pasar 6 meses y se van a contar. Oye, ¿qué no nos iban a dar una beca? Pues si me mandas, tus firmas estarían. Pero entonces por eso ustedes no se me vayan. Tenemos que bajar la solicitud de beca, la tenemos que firmar y la tenemos que enviar el día de hoy. Pero el pinche sistema, o sea, nos hablaron después o sea, la semana pasada para decirnos que nuestra solicitud fue rechazada porque la fecha en la que yo bajé o sea, el día que yo bajo del sistema la solicitud de becas tiene una fecha. El día que ellos me lo enviaron tiene otra, ¿no? Como una semana después. Y claro, cuando yo subo ese documento, que es otra fecha, obviamente, entonces me dijeron, no, son 3 fechas distintas, tiene que ser todo en la misma. Entonces, bueno, pues la DEGAPA tiene sus misterios. Y bueno, pues, queremos sacar la plata, pues hay que hacerles caso y se acabó. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, si me pueden ayudar con sus datos, los alumnos, por ahí. Ahí están los datos. Y pues vamos a la solicitud de beca. Vamos a cerrar ya. Pues en una de esas, ¿eh? En una de esas sí estaría bueno. Sí, ¿verdad? Así ya no necesitaría. Pues sí, También. O sea, más bien, si le damos a los detalles para lo que es. sí, claro. Sí, claro, claro. No. Ya mero, ¿no? Con la ley. Sí, claro, mal no, no hay camino. No. Eso pienso. Sí. Supongo la. Bueno, si ya es tentativo, o sea, eso se puede. Pon lo que estás tentado. Sí, exacto. Todos nos has dicho.